Situación de Portugal, el calendario. Te emocionaste, Ceci. Vamos, Uruguay. Portugal. Ya te toca defender a la tuya, Va a enfrentar Ceci. a Ghana, después va a enfrentar a Uruguay el 28 de noviembre, tachadísimo en tu calendario, y cierra con Corea del Sur, que también, en teoría, tendría que ser el rival más débil, en teoría. En teoría. Porque en estos mundiales sabemos que las sorpresas son gigantes y ha pasado varias veces. Hoy, por cierto, la selección de Portugal ganó sin problemas contra Nigeria, tuvo una goliza, pero no apareció Cristiano Ronaldo. Y todos se preguntan por qué. Es que le cayó algo mal en el estómago, presentó problemas intestinales. Están cuidando. Yo creo que se está cuidando, y si son problemas intestinales, Están John, cuidando. es porque ha discutido mucho en los últimos días y eso genera gastritis. Pues sí, claro. Trae una heartburn, como dicen acá en mi tierra, en el pecho por estar hablando, dando entrevistas que no debe de dar, ¿no? Me parece que el ego de Cristiano es más grande que todo Portugal. Yo creo que, sin duda, ese partido, el segundo, ¿no?, entre Portugal y Uruguay, es fundamental evitar a Brasil del otro lado, Cecilio, ¿no? Porque Sí. si acaba segundo, seguramente te va a tocar Brasil en la ronda de octavos. Ahí te vas a cruzar. Yo creo que los charrúas van a terminar en primer lugar. Es una incógnita para mí el equipo del señor Santos, ¿eh? Usando una frase de Paco Palencia, creo que a pesar de Santos, Portugal puede ser protagonista si es que se liberan un poco y no dependen tanto de Ronaldo, ¿no? Mira, es un equipo interesante. Yo comentaba, muchachos, que digo, en Rusia, Uruguay termina eliminando a Portugal, ¿no? Y hoy Uruguay puede batallar un poco en defensa con el tema de Godín y la edad, que no terminó muy bien el torneo en Argentina jugando en Vélez, no fue titular, ¿no? El tema de un poco de la lesión de Jiménez, la lesión también de Araujo, pero si Uruguay recupera a Araujo, arma una línea de 4 muy buena, que le da seguridad, que le da muy buen juego aéreo, tanto defensivo como ofensivo, y arriba ya sabes que cuentas, ¿no? Digo, cuentas con Suárez, cuentas con Cavani, con Pelistri, ¿no? Cuentas con Darwin Núñez. Digo, tiene gente de calidad. Arrascaeta, ¿no? De Arrascaeta, en la mitad de la cancha tienes a Federico Valverde, tienes a Bentancur. Con el pajarito, efectivamente. Tienes a Bentancur. Es un equipazo. Es un equipazo. Oye, Ceci, y hablando de equipazo, ¿cómo ves Es a un la equipazo. cabeza de tu equipo, bueno, de tu país, por primera vez, Diego Alonso, debutando en Mundial? Sí. Después de Tavares, que fue todo un historial 15 con Uruguay. años. 15 años. 15 años de trabajo. Ojo, me pongo de pie, porque no es un dato menor estar 15 años dirigiendo una selección, pero aparte a tope, ¿eh? Claro, a nivel. No es que dirigió 15 años y Uruguay estaba en la cola de los torneos. No, 15 años arriba. Uruguay en Rusia termina quinto. Digo, Tienes tuvo un avance, poquito hombre. de problemas en Brasil. Uruguay, Portugal. ¿Qué hizo Diego Alonso, Cecilio? Yo creo que, ¿Qué hizo Diego Alonso? Yo creo que cambió el discurso. Esa es la verdad. Motivó a los muchachos también. Recuperó gente, porque tenía gente lesionada también. Tavares recupera gente. Le hizo un cambio, ¿no? Le hizo un cambio. Fue por Pelestri, fue por Darwin Núñez. Digo, creo que le dio otra cara al equipo uruguayo. Y también el compromiso que tuvieron los jugadores para seguir la línea de Alonso, ¿no? En lo que fue los últimos 3 partidos de la eliminatoria. Clau, antes de ir a corte, ya nos sorprendiste con Arabia Saudita con tantos puntos. ¿Cuántos crees que haga Portugal y Uruguay? A ver, Uruguay tiene un equipazo y apostaría por ella, no sé si hasta semifinal, pero cosas así. Desde mi punto de vista creo que es una selección que no le falta detalle. Y por parte de Portugal ya lo demostró en la Eurocopa de Francia, que no necesita a Cristiano Ronaldo para ganar un título, ¿no? Recordemos que en esa final de la Eurocopa Cristiano Ronaldo se lesionó al inicio del primer tiempo y se tuvo que retirar. Un Cristiano Ronaldo que está dando muchos problemas en el vestuario y no sé yo cómo puede afectar esto a todo el combinado nacional portugués. Luego tenemos también a Joao Félix, que aunque en el Atlético de Madrid no esté dando el 100%, no tenga continuidad, obviamente en la selección portuguesa es otro Joao Félix, y estoy completamente en desacuerdo tanto con Ceci como con mi maestro John Laguna de que Cristiano Ronaldo se está reservando. Dudo mucho que se reserve y que no intente estar a tono de cara al inicio del Mundial. No, el que lo dijo fui yo, ¿eh?
Yo sí Bueno, lo pues que es un jugador yo sí lo polémico. digo. ¿Sabes cuándo sí le va a dar gastritis? Cuando se enfrenta a Ramos aquí, al árbitro. Otra Bueno. vez.